en esta semana vamos a entrar ya a el libro, particularmente a nuestra primera unidad de biología, que es un mundo microscópico. Entonces, vamos a la primera cosa que quiero conversar con ustedes, porque ya hemos hablado varias cosas, es hacer esta primera actividad de la primera lección. ¿Qué sabe acerca de los microorganismos y virus? Ya, entonces observemos la imagen que está acá. Ok, ellos están en el Parque Bicentenario, cerca del Costanera Center. Entonces la primera pregunta que nos hacen es, ¿qué seres vivos puedes distinguir? Entonces ustedes ahí pueden pausar el video. Entonces cada vez que yo le hago una pregunta, usted pausa el video, responde y después le pone play. Ya, entonces vamos. ¿Qué seres vivos puedes distinguir? Bueno, si ustedes me preguntan a mí, yo lo que veo es, al principio sería este árbol, árboles, pasto, que son vegetales, ¿cierto? Son plantas. Igual que este niño que se está comiendo esta fruta. Entonces aquí tenemos un vegetal, un ser vivo vegetal, un humano, otro humano, otro humano, otro humano, otro humano, otro humano, que serían mamíferos, ¿cierto? Animales mamíferos, y otros mamíferos como estos perros que están aquí. Ahora, ¿qué características comparten? Ok, la semana pasada nosotros estuvimos hablando justamente acerca de las características que compartían los seres vivos y que no tenían los seres inertes, o sea, los seres que nunca han estado vivos. Entonces, para eso, vámonos a la primera. Todos los seres vivos necesitan materia y energía para vivir. O sea, que ellos necesitan esta materia para producir energía que les permite al final vivir, ¿cierto? Y a la vez la materia les permite poder crear, construir. Entonces así tenemos estos primeros que son como plantas, algas y algunas bacterias que al final van a hacer fotosíntesis, o sea que utilizan la energía del sol para hacer sus propios nutrientes, que nosotros le llamamos autótrofos. Otros, como por ejemplo los animales, son heterótrofos, o sea que ellos se alimentan para integrar todos sus nutrientes. Ahora claramente aquí nosotros podemos ver que esta pajarito o este pajarito está con un nutriente que se lo está entregando a sus polluelos. O sea, en este caso tenemos dos seres vivos que se alimentan. En particular entonces se lo está entregando al polluelo. Y a propósito del polluelo, recordar la segunda característica. Los seres vivos se reproducen, o sea, dan origen a nuevos individuos, que en este caso pueden ser idénticos, no sé si son idénticos acá en este caso, o similares. A lo mejor eventualmente van a llegar a ser muy parecidos al pajarito, pero no sé. ¿Y ustedes son similares, idénticos a sus padres? A lo mejor se parecen más a uno o al otro. Bueno, eso viene a partir, ¿cierto?, de la reproducción, de que sus padres los tuvieron a ustedes. Y a propósito, la mamá o el papá pajarito le está entregando este alimento. Y al instante que le está entregando el alimento, están reaccionando, están pío, 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 pidiendo. ¿Por qué? Porque otra característica de los seres vivos es que ellos responden frente a estímulos. Estímulos internos o externos. Aquí tenemos un estímulo externo, ¿cierto? Pero también puede haber un interno, como un dolor, una sensación de cansancio, que básicamente nos relaciona con la sobrevivencia. Porque claro, este insecto que está acá le permite sobrevivir al pajarito, al polluelo, y a la vez la integridad. O sea, si me duele la guatita, si me siento cansado, es porque básicamente algo está ocurriendo. Entonces así yo puedo dar cuenta un poco de qué es lo que está ocurriendo con mi medio externo y con mi medio interno. Y a propósito de esto, nos podemos dar cuenta que, como lo habíamos hablado, el pájaro en relación a polluelo son un poco distintos. ¿Por qué?
Porque otra característica es que los seres vivos crecen y en algunos casos se desarrollan. ¿Cuál es la diferencia entre crecer y desarrollarse? ¿Qué es lo que conversamos la semana pasada? Bueno, crecer, recuerden, que tiene que ver con aumentar el tamaño. Entonces, en este caso, puede ser dos. Si es un organismo unicelular, que ya lo vamos a conversar en 2 segundos más, crece de tamaño, literal. Y si es pluricelular, como este pajarito que está acá, como los polluelos, lo que vamos a tener es que va a aumentar el número de células. Ahora, ¿qué es desarrollarse? Bueno, desarrollarse es que van cambiando las características, los intereses, la forma que tienen los seres vivos a lo largo de su vida. Piensen en este mismo caso. El polluelo se desarrolla para parecer al pájaro, para tener las características que tiene el pájaro ya maduro. Ya que estamos hablando de la célula, la última característica es que todos los seres vivos están compuestos de células. Y entonces tienen una organización estructural. Y la organización estructural parte desde la célula. Entonces, hay algunos que tienen una estructura simple, como las bacterias, o sea, una célula, porque las bacterias son unicelulares. Y otros, como el pajarito, el ave de acá, es más complejo, porque las células al final se van a ir juntando para formar tejido, y los tejidos forman órganos, y los órganos forman sistemas que permiten a la vez generar este organismo que es el ser vivo multicelular, como el pajarito. Y de esa forma pueden irse acompañando y ayudándose. Pero la base acá es que todos los seres vivos están compuestos de células. Si yo veo las partes de una célula, ¿es un ser vivo? No. Desde la célula, ahí es lo más pequeño que podemos encontrar que es un ser vivo, que está vivo. Lo de dentro no está vivo. Y desde ahí ya se pueden ir organizando hasta decir que básicamente todo es un ser vivo. Bien, volvamos otra vez a el libro y bajemos efectivamente a la célula. Entonces aquí lo tenemos. Observemos la imagen y respondamos. Bueno, aquí tenemos a la niña. Ella está observando por un microscopio óptico, ¿qué cosa? Células de la capa superficial de la cebolla. O sea, está mirando esto de acá. O sea, un tejido. ¿Cómo sabemos que es un tejido? Porque me está diciendo que son células. O sea, cada uno de estos que están aquí son células. Y ella ocupa este microscopio que amplía la imagen. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo describirías tú a estas células? Bueno, yo la describiría como una célula que tiene forma hexaédrica, o sea, como un hexágono, que tiene forma de celda, y a la vez son alargadas, miren. Hagámosle un zoom y ahí vamos a ver, miren. Esta es una célula. Esta es una célula. Esa es una célula. Entonces claramente podemos ver que hay muchas células y son todas alargadas. Si usted me pregunta por qué tienen ese color, como blanco, rojo, es porque les ponen una tinción, como una tintura, que hace que se tiñan las células. Y hay algunas que se tiñeron más y otras menos, solamente por una cosa de trabajo, digamos, de la persona que los tiñó, le echó más en una parte que en la otra. Nada más. Entonces, sigamos acá mirando. ¿Y cómo describiría entonces esa célula? Con lo que yo les decía. Ahora también, si ustedes miran, hay puntos. Oh, esos puntos que están ahí, ¿qué serán? Bueno, dado que yo estoy mirando acá que esto es una cebolla, la cebolla es un vegetal y corresponde entonces a una célula del tipo vegetal. Y particularmente, como lo vamos a hablar en 2 segundos más, tiene núcleo porque los vegetales son células eucariontes, o sea, que tienen un núcleo. Ya vamos a hablar del núcleo, pero esos puntitos que están ahí son los núcleos.
Ahora, también, dado que es una célula vegetal, yo también sé que estos bordes que están acá corresponden a la pared celular, que sería en este caso una de las características de la célula eucarionte vegetal, que les da esa rigidez. Ahora, claramente nosotros podemos ver, como yo les decía, que es un tejido. O sea, cada una de estas células es un ser vivo, pero claramente se acompañan y forman este tejido. Ya lo vamos a conversar. Ahora, segunda pregunta. ¿Observarías lo mismo con una lupa? Bueno, una lupa son casi los lentes, es un lente como los que ocupo yo. Entonces claramente no tendría ese nivel de aumento. Entonces, para yo poder observar las células con este nivel de nitidez, yo necesito instrumentos que tengan una mayor resolución, o sea, que sean capaces de hacer grande algo que es muy, muy pequeño. Entonces, el microscopio tiene un mayor poder de resolución que una lupa. Claramente, si yo ocupo una lupa, se vería muy, 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 muy pequeño. Ahora, la tercera pregunta. ¿Serán iguales las células de tu cuerpo? No, no son iguales las células de mi cuerpo. Son todas células, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque acá yo estoy mirando un vegetal. Y hasta donde yo sé, yo un vegetal no soy. Yo soy un animal. O sea, eso quiere decir que las células que estamos mirando acá son células eucariontes vegetales. Pero las células de un humano son células eucariontes animales, que tienen otras características. Ambas son células, pero no son iguales. Bien, sigamos. Empecemos a leer esta parte que está acá, al final de la página 106. La célula es la unidad básica de todo ser vivo y en su interior se llevan a cabo procesos vitales. Eso es súper clave, porque yo les comentaba que la célula es la unidad básica, o sea, lo más pequeño que tiene vida es una célula. Si yo separo el interior y yo me pregunto, lo que está en el interior, por ejemplo el núcleo, ¿está vivo? No, no es un ser vivo. Es la célula en su conjunto un ser vivo. Y cuando ellas se juntan, generan esto que está acá, que es un tejido. Entonces el tejido también está vivo porque cada una de estas células está viva. Y entonces nosotros podemos clasificar a las células en dos tipos: eucariontes, como los vegetales, como los animales, y procariontes, como las bacterias. Ya vamos a hablar en 2 segundos más de sus características. Ahora, si nosotros estamos buscando otra clasificación, aparte de la forma o el tipo de célula que yo estoy mirando, también podemos clasificarlo según la cantidad de células que tenga. Entonces, algunos seres vivos son unicelulares. Eso quiere decir que el ser vivo es único, es una célula. No necesita agruparse, como en el caso de las células vegetales, de la cebolla, que sí se agrupan. ¿Por qué? Porque hay millones de células. Y a eso le llamamos seres pluricelulares o también multicelulares, que tienen millones de células. Entonces ustedes me preguntarán, pero si yo saco esta célula, ¿podrá vivir sola? No. ¿Por qué? Porque requiere del apoyo de las otras células. O sea, todas en grupo forman este gran organismo multicelular. Cada una está viva, pero no puede vivir sola. Se moriría y necesita vivir con las demás. Entonces ustedes, cada uno de ustedes es millones de células que cada una de ellas se transforman en un organismo más grande, que son ustedes. Porque son multicelulares, igual que esta cebolla. Bien, yo tengo un power que les quería mostrar para que profundicemos un poquito más en este tema. PowerPoint, tipos de células. Bien, entonces lo primero es volver a preguntarle a ustedes qué recuerdan de las células.
ahí yo no les voy a decir nada porque ustedes se tienen que recordar qué saben de las células, qué información saben sobre las células. Ahora, la pregunta súper clave, ya a esta altura deberían ser capaces de responderla. ¿Qué relación tienen las células con los seres vivos? Obvio, que la célula es la unidad básica de la vida, ¿cierto? Todo que tiene célula está vivo. ¿Son todas las células iguales? No, ya lo hablamos, ¿cierto? Vamos a tener distintos tipos de células, que los vamos a volver a recordar otra vez. ¿Todos los seres vivos estarán compuestos por el mismo tipo y el mismo número de células? Eso también ya deberían ser capaces de responderlo. Veamos. Entonces, hoy día, particularmente, lo que vamos a hacer es comparar la estructura y función de las células procariontes y eucariontes. Entonces, primero, había una persona, Robert Hooke, que cortó un corcho. Los corchos, como los que están en el vino. Esos que es como un pedacito de madera blandito. Él cortó una lámina chiquitita, la miró en el microscopio y vio celdillas, como esas que están aquí. ¿Les recuerda algo? Algo que vimos hace un ratito delante. Ahora, esto él le llamó célula, pero no pudo explicar qué es lo que estaba viendo. Él solamente vio esto y dijo, estaba compuesto de celdillas, o sea, células. Después de eso vino el señor Anton van Leeuwenhoek, que él ya empezó a observar fue uno de los primeros en que observó células vivas, pero le llamó animáculo, porque lo que él en realidad vio fue organismos unicelulares. Y dado que son organismos unicelulares, microorganismos, a él le llamamos el padre de la microbiología. Y él con una herramienta como esta ponía una muestra ahí y a partir del lente él apretaba los ojos bien y observaba lo que estaba ahí dentro. Un mundo de organismos unicelulares. Luego ya nosotros vamos a conocer cada uno de estos. Pero por ahora acordémonos del señor Anton van Leeuwenhoek. Perfecto. Miremos por ejemplo acá. Tenemos algunas células que le llamamos bacterias. Miren esa, miren esa, miren eso. Me pasé. ¿Qué tendrán en común? Que todas tienen como una forma parecida, que parece que están todas cada una separadas. Entonces parecería que las bacterias todas tienen algunas cosas en común y todas son como unicelulares. Y estas se están como dividiendo. Ahora, miremos estas que están acá. Algunas células como las protistas, los hongos, las plantas, los animales. Miren esos que están aquí. Unicelulares. Miren ese. Unicelular. Miren. ¿A qué se parece eso y eso? Y miren acá. Son como tejidos. Miren, neuronas, glóbulos rojos. Entonces pareciera que todos estos pertenecen a un grupo y los que vimos antes son de otro grupo. Vamos a profundizar entonces. Entonces, ¿serán todas las células iguales? Claramente no, ¿cierto? ¿Todos los seres vivos estarán compuestos por el mismo tipo y número de células? Parece que no tampoco, ¿sí? Entonces, recordemos un poco. Vamos a encontrarnos con los seres unicelulares que estuvimos discutiendo hace un segundo, que van a ser como las bacterias, los protozoos. Hay algunas algas que son unicelulares, hay algunas levaduras y otros hongos que son unicelulares. Vamos a nosotros discutir cada uno de estos, porque este es el mundo que nos interesa a nosotros en séptimo, el mundo de los microorganismos. Y por otro lado, vamos a tener los seres pluricelulares o multicelulares, como las plantas, las algas, pluricelulares, porque estaban las unicelulares también, setas y otros hongos que también son pluricelulares, porque habían otros hongos que son unicelulares, y los animales, vertebrados e invertebrados. Entonces ahí está una diferencia, unicelulares, pluricelulares.
Y súper importante preguntarnos qué tamaño tienen las células. Bueno, miren, esta es la punta de una aguja. O sea, ese rango que está ahí es 1 milímetro. Si le hacemos zoom y empezamos a mirar acá, o sea, eso es 0,2 milímetros. O sea, 1/5 de milímetro. Ya empezamos a mirar aquí algo. Y si entramos más, o sea, miren, un 200avo vez, ya empezamos a ver las primeras células. Miren, y ahí ya 0,01 milímetros, o sea, nada corresponde a el espacio que ocupa una célula. Miren esa célula. O sea, puesto de otra forma, miren, esto es 1 micrón. Y es ese punto, siendo este el corte de un pelo humano. O sea, el pelo que tienen ustedes. Ese es el tamaño que tiene un polen. Ese es el tamaño que tiene la caquita de los ácaros que viven en el polvo. Y ese es el ancho que tiene un pelo humano. O sea, extremadamente pequeño. Con una lupa definitivamente no podemos verlo, ¿cierto? Bien. Entonces, volvamos otra vez, que otra forma, aparte de hablar de seres unicelulares y pluricelulares, tenemos dos tipos de células. Por un lado, tenemos las células eucariontes, que principalmente se van a definir porque tienen un núcleo. Miren ahí, tenemos un tejido de células eucariontes, y ahí podemos ver que cada una tiene sus núcleos. Esto que están viendo acá corresponde a uno de estos, comillas, vellos que tienen en el intestino delgado, que son los encargados de absorber los nutrientes. Pasar desde aquí, desde el intestino delgado, dentro, y pasar los nutrientes hacia un capilar, o sea, hacia un vaso sanguíneo. Ahí se ve como un corte de los glóbulos rojos. Y por otro lado, tenemos las células procariontes, que normalmente se representan de esta forma. Ustedes, si ya se pusieron a mirar un poquito más adelante, vieron que más adelante se habla de las células procariontes y tienen básicamente la misma forma. Ya vamos a llegar allá. Y acá podemos ver varias células procariontes, que aunque viven, cada una es un individuo aparte, pero ellos se juntan formando lo que conocemos como colonias. Se juntan para ayudarse un poco, como una teletón, pero de bacterias. Bien, vamos primero con las procariontes. Entonces, usted mientras está mirando el PowerPoint, también tiene que irse a la página 190, en donde están las células procariontes. Entonces, lo primero, lo más importante, es que le decimos procarionte porque pro significa previo y carión, núcleo, o sea, antes de núcleo, procarionte. El tema es que los procariontes nunca forman organismos multicelulares, siempre forman organismos unicelulares, de una célula. Y como les mostré hace 2 segundos atrás, ellos se pueden agrupar y formar colonias. ¿Qué son las colonias entonces? Son un grupo de varios organismos unicelulares que cada uno de ellos está ayudándose, no formando un organismo multicelular o formando un tejido, sino que solo ayudándose, como lo podemos ver en la imagen que les mostré hace un rato y que la vuelvo a poner acá. Aquí también podemos ver organismos unicelulares, procariontes, pero que forman colonias, o sea, están juntas. Miren, por ejemplo, así se verían muchas colonias, pero desde una forma macroscópica, o sea, mirándolo con nuestro ojo desnudo, no con un microscopio, como en el caso de estas dos imágenes, sino con nuestro ojo directo. Esto que está acá es una forma clásica que se utiliza para hacer crecer bacterias de una forma experimental. Esto se llama una placa de Petri, y ahí se pone como un gel, como una gelatina, en donde las bacterias están felices, se lo hacen chupete, se lo comen.
Y ahí cada color corresponde a una colonia. Y claramente alguien, para hacer como el chiste, puso su mano, demostrando ahí que si usted no se lava las manos a cada rato, siempre va a tener microorganismos viviendo en su manito. ¿Y por qué nosotros le llamamos previo al núcleo? Bueno, porque no tienen núcleo. O sea, son antes del núcleo. Ah, pero ¿de qué me sirve el núcleo a mí? Bueno, adentro del núcleo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, adentro del núcleo hay una cosa súper importante que se llama material genético. El material genético sirve, aparte de muchas cosas, pero principalmente sirve para coordinar a la célula completa. O sea, los procesos de la célula completa son coordinados mediante el material genético. Entonces, en el caso de los procariontes, antes del núcleo, esta coordinación no está en una zona, en un segmento, sino que más bien esta coordinación está libre. Entonces, vamos a la página 190, mientras recordamos que el material genético entonces está disperso por la célula. Entonces, vámonos a la página 190 y ahí nos explica. Células procariontes entonces tienen su material genético disperso en el citoplasma. Miren, ahí está el material genético. Lo que yo les comentaba, que era el encargado de coordinar los procesos. Y a esta zona donde está disperso nosotros le llamamos nucleoide. Y el nucleoide, por supuesto, dado que está disperso, va a estar única y exclusivamente en los organismos unicelulares, porque las células procariontes, todas, son organismos unicelulares. O sea, si yo le digo, oh, mire, ahí hay una célula procarionte, usted tiene que estar seguro de que va a ser un organismo unicelular. Hasta el día de hoy, nunca jamás en la historia de la vida hemos encontrado una célula procarionte que sea multicelular, o sea que siquiera forme un tejido. Entonces aquí vemos algunas partes. Entonces esto correspondería como a la forma que tendría una célula procarionte. Entonces este es un modelo, o sea, es una imagen que nosotros hacemos, que a partir de la realidad lo dibujamos. No es que se vean así, no es que todas sean amarillo, no es que adentro sea verde con pelotitas verde y una cosa morada. No, sino que una forma que nosotros mostramos para que se vea más bonito y entendible. Entonces, estamos viendo acá que lo primero que va a tener por fuera va a ser una pared celular, como un bloqueo, algo que le permita asegurarse que no la destruyan, porque como es unicelular, está solita por la vida, entonces tiene que estar protegida y la pared celular la protege. Debajo va a tener esto que delimita a la célula, que es la membrana plasmática, y ya por dentro va a estar como como gelatina, que es donde van a estar distintos organelos, distintas estructuras que van a permitir llevar a cabo los procesos de la célula. Y ahí, dando vueltas por ahí, va a estar este nucleoide, que es la zona en donde está el material genético. Y de repente muchas de estas bacterias, no todas, porque las células procariontes, todas son bacterias al final, ya lo vamos a discutir cuando veamos las bacterias, van a tener un flagelo, que está como colita, que le permite el desplazamiento. Entonces se va a mover y así se van a poder mover. Bien, entonces volvamos otra vez a la diapositiva. Y entonces todas las funciones ocurren en un espacio en común. Y no hay estructura interna, como los organelos que vamos a ver en la eucarionte, pero sí van a tener unos organelos, pero que van a ser mucho más pequeños y mucho más simples, ¿sí? Y son mucho más simples, como ya les dije, y pequeñas que las células eucariontes. Esta señora súper importante, Lynn Margulis, es la que nos lleva a conectar a las células procariontes de las células eucariontes. Ella propuso una teoría que se llama la teoría endosimbiótica. ¿Qué es lo que dice ella? Bueno, endosimbiosis significa
que algo vive adentro mío. Entonces, ella lo que dijo fue, lo más probable es que lo que ocurrió, para que nosotros podamos darnos cuenta que hay estructuras en las células eucariontes, es que una célula procarionte se comió a otra, pero en vez de hacer la comida, le permitió que viviera dentro. Y a eso nosotros le llamamos endosimbiosis. La gran Lynn Margulis fue la que lo descubrió. Y hasta el día de hoy nosotros creemos que así fue como se formaron las células eucariontes. Entonces aquí dice, los procariontes absorbieron a células productoras de energía a partir del oxígeno y el azúcar. Ustedes se dan cuenta que ustedes respiran oxígeno. Y aparte comen carbohidratos como el azúcar. Y con eso tienen su energía. Bueno, porque estas células procariontes permitieron que viviera dentro esta otra célula procarionte que podía producir energía desde el oxígeno y el azúcar. Y así lo mantiene hasta el día de hoy, formando a los eucariontes. Y eso nos lleva a los eucariontes. Eu, verdadero, y carión, núcleo. Eucarionte. Entonces, ahora sí, los eucariontes pueden formar organismos unicelulares y pluricelulares, como lo vimos hace un rato. Por ejemplo, acá estamos viendo un organismo que es pluricelular, pero es microscópico, que es el hongo negro del pan. Yo me imagino que ustedes alguna vez habrán dejado por ahí un pan perdido y que le empezaron a crecer esos hongos. Bueno, esos hongos son eucariontes. Y ahí Morpheus, bueno, no es Morpheus, es una foto de un cubito parecido a Morpheus, ahí vestido de Gandalf, en un pasto eucarionte con su perritud de Morpheus cubito, eucarionte también y pluricelular. Ahora nosotros decimos verdadero núcleo, núcleo verdadero eucarionte, porque hay un núcleo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Aquí en esta imagen. Entonces tenemos una célula eucarionte, en este caso son unicelulares, pero eucarionte con un núcleo, lo podemos ver. Entonces el material genético que ya habíamos discutido se encuentra en el núcleo. Y en general las células eucariontes van a ser mucho más grandes que las células procariontes. Ahora, dato freak, cuando es un organismo unicelular eucarionte, la célula es mucho más grande que las células que están en los organismos pluricelulares. Y todas las funciones para que puedan vivir van a estar repartidas en pequeñas estructuras que se llaman organelos reales. Ahora los vamos a ver. Y claramente va a ser mucho más complejo, o sea, va a hacer muchas más cosas que la procarionte, va a poder lograr más cosas. O sea, yo nunca he visto una bacteria que ladre, pero Morpheus ahí ladra. Vamos entonces, devolvámonos a el libro y vámonos de vuelta a la página 107. Vamos a la página 107 ya. Células eucariontes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que las células eucariontes tienen su material genético adentro de un núcleo y pueden ser organismos unicelulares y todos los que son pluricelulares van a ser eucariontes. O sea, ¿qué tipo de células hay unicelulares? Pregunta para ustedes. Correcto. Pueden haber procariontes y pueden haber eucariontes. Todas las procariontes van a ser unicelulares y todos los que son pluricelulares son eucariontes. Como en el caso de pluricelulares, plantas y animales. Aquí nosotros podemos ver dos tipos de células eucariontes. La primera es la célula eucarionte animal. Aquí tenemos un modelo, o sea, una representación de más o menos cómo se ve. En este caso, nosotros podemos ver que la mayoría de las cosas en realidad se comparten con este modelo de la célula eucarionte vegetal. Tienen muchas estructuras, muchas cosas que en realidad cumplen muchas funciones, pero principalmente veamos tres, en el caso que se comparten entre las dos,
que también están en la célula procarionte. O en realidad dos y una no. La primera es la membrana plasmática. La membrana plasmática entonces es esto que delimita a la célula con el medio externo y que permite, claro, el intercambio de sustancias y que nos separa el interior del exterior. Recordemos que en la procarionte también tenía una membrana, pero por encima había una pared. Esa pared también está en las células vegetales, como lo pueden ver ahí. Entonces ahí está la membrana y por fuera tiene una pared que también le da una rigidez y la asegura estar mucho más protegida, como la procarionte. Pero en el caso de la eucarionte animal no tenemos esa pared. Otra cosa que tiene en común es el citoplasma. Entonces está dentro de la membrana, o sea, es un gel en donde están todos los organelos y básicamente la célula, lo que está en el citoplasma, en la célula eucarionte animal y vegetal, son, salvo excepciones, los mismos. Si ustedes se pueden dar cuenta, miren, S es igual, S igual, S igual, S igual, que es el núcleo, donde está nuestro material genético. Y hay otras que no están, por ejemplo, S, que ya en algún momento lo vamos a hablar en octavo, está en la célula eucarionte animal, pero no está en la vegetal. Y este tiene esto y esto, que no lo tiene el animal, pero el vegetal sí. O sea, ahí tenemos las dos células eucariontes, la animal y la vegetal. Perfecto. Volvamos entonces a nuestro PowerPoint. Entonces, tipo de célula, célula procarionte, como esta, miren, ahí hay otra imagen, y tenemos por otro lado la célula eucarionte. Ven que aquí hay otros modelos que están representados y me van a dar, miren, esa foto ahí, miren esa de ahí, son unicelulares, y tenemos este cuadro. Este cuadro ustedes lo van a tener en su PowerPoint, que va a estar junto con este video que les acaba de llegar, pero en realidad en el otro texto, en el Word, que yo les dejo, en realidad un PDF, les dejo otra tabla que me parece que está mucho más fácil para que ustedes la completen. Con eso terminamos la clase de esta semana.